Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Con el tema que venimos hablando acerca de los pactos, ¿sí? Hacer un recorderis. ¿Recuerdan cuál fue el primer tema? ¿El primer estudio? ¿O de qué se trató? Hablamos del primer pacto, ¿se acuerdan? Del antiguo pacto, el cual se constituía en ordenanzas de culto, ¿cierto? Y hablamos acerca de todo lo que había allí en el tabernáculo, cada cosa, cada objeto que había allí, qué significaba. La segunda clase, ¿de qué hablamos? ¿Quién se acuerda? Brian sí tiene una memoria, el segundo pacto. El único que está escuchando. Bueno, en la segunda clase estuvimos viendo cómo la ley, bajo la ley había también gracia. ¿Se acuerdan? Que pusimos el ejemplo de David que pecó contra Urías, adulterando con Betsabé, mató a Urías y él mismo se sentenció de muerte, porque eso era lo que la ley decía, ¿cierto? Que el que fuera sorprendido del adulterio irrevisiblemente por boca de dos o tres testigos que moría. Pero vemos que Dios le pasó por alto esto a David, o sea que vemos la gracia obrando, la gracia de Dios obrando allí. No le cobró a David este error tan garrafal que él tuvo, ¿cierto? Y vimos también cómo Dios unió a Israel e injertó a quién? A los gentiles, a la rama original que era Israel, porque de los israelitas viene ¿qué? La salvación, las leyes, las promesas, los pactos vienen de Israel, pero vimos cómo los gentiles fueron injertados a la rama original, y esos somos ¿quiénes? Nosotros éramos los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero que Dios en su infinita misericordia, a través del sacrificio de Cristo, unió, hizo de los dos pueblos, hizo uno. Pero en esta noche, hermanos, y para poder concluir el tema, entonces, ¿vivimos bajo la gracia o vivimos bajo la ley? ¿Qué dicen ustedes? Porque muchas personas, hermanos, dicen: no, el Antiguo Testamento ya pasó, ya no vale, ya no estamos ceñidos a lo que había ya para el pueblo de Israel, ¿cierto? Menosprecian la ley de Dios, menosprecian sus mandamientos y dicen que vivimos es bajo la gracia. ¿Hay razón en eso o no? No, vivimos bajo la ley, la gracia. Ya, entiendan más. Esta noche va a ser polémica, vamos a ver. Yo no voy a dar el estudio, ustedes lo van a dar. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones en base a los textos que vamos a mirar, ¿sí? Porque la palabra de Dios no se contradice. Lo que pasa es que nosotros no la entendemos, pero Dios no se contradice, ¿sí? Otros en cambio dicen: no, vivimos todavía bajo la ley, y de esta manera ¿qué hacen? Menosprecian la gracia, hermano. Es que aquí estamos en una discusión. Una es salvos por gracia, Sí. que nos está diciendo el por qué vivimos, en qué no pasamos. Sí, porque nosotros vivimos. ¿Quién dice que bajo la gracia? Yo digo que bajo la gracia. Ajá, sí, ustedes Sí. pues. Vivimos bajo la gracia. Pero la pregunta es: ¿bajo qué preceptos o bajo qué normas vivimos? O sea, ¿la gracia anula la ley?
Pero entonces, ¿por qué la ley decimos muchos que ya pasó? Entonces es lo que yo quiero que analicemos el día de hoy para poder concluir, y vamos a entrar en el tema directamente. Vamos a ir a un texto que es muy clave, que es el Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 5, versículo 17 y versículo 18. Amén. Bien, pues, hermano. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. ¿Cuándo? ¿O en qué tiempo habló esto? ¿Bajo el Nuevo o bajo el Antiguo? ¿Quién da más? Bajo el antiguo. Bajo el Antiguo. Recuerden que el Señor Jesús, claro, el Señor Jesús está hablando bajo un contexto judío. Él vino de los judíos. ¿De qué tribu? A ver, aquí es donde hay que poner a refrescar la memoria. Ciudad. ¿Quién más? ¿De qué tribu era el Señor Jesús? De Judá. De Judá. No venía de la tribu de los sacerdotes, sino que venía de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, él está hablando bajo un contexto judío, en un tiempo real, a un pueblo que viene ceñido por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios, que cumplen ordenanzas de culto y todo lo demás. El Señor Jesús está siendo muy claro. ¿Qué dice? No penséis que he venido a qué. Anular la ley. A abrogar o a anular la ley. ¿Qué más dice? Por los profetas. Aquí cuál es en traducción lenguaje actual dice: no crean que vine a quitar la ley, oigan, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor, dice esta traducción. Y en el 18 dice: yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se cumpla. La pregunta es: Que se cumplió. ¿qué se cumplió? ¿O hasta que todo se cumpla qué? Mire, el texto clave aquí es el 18, donde dice: yo les aseguro que mientras existan ¿qué? El cielo y la tierra, no va a pasar. Ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley. La pregunta es: ¿el Señor Jesús vino a cumplir con qué? ¿Con la muerte? O sea, Él cumplió con el pacto de morir en la cruz para poder de los dos pueblos hacer uno, ¿sí o no? Que nosotros los gentiles tuviésemos la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Pero el cielo y la tierra no ha pasado. El cielo y la tierra todavía están ahí. Y Él lo dijo: hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Quiere decir, según este texto, ¿qué quiere decir? Díganlo ustedes. Que sigue en vigencia la ley. Que sigue en vigencia la ley. Que hay parte que está por cumplirse todavía de los profetas de la ley. Entonces, está vigente, según el Señor Jesús, todavía no ha pasado el cielo ni la tierra, sigue vigente la ley. Pero entonces, ¿por qué muchas veces decimos que la gracia entonces anula la ley? Vamos a seguir mirando. El Señor dice que Él ha venido a darle el verdadero valor a la ley.
el verdadero valor a la ley. Les está enseñando algo importante aquí a su pueblo, a los judíos. Y miren lo que dice Mateo 5, 27 al 28. Alguien que lo quiera leer. Mateo 5, 27 al 28. La media está que le lee. Dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ya. Miremos nuevamente este. Y hay otro. Pero vamos a analizar un poquito este. El Señor Jesús les está diciendo a los judíos: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde lo decía? En la ley de Moisés. Es uno de los mandamientos: no cometerás adulterio. ¿Y qué pasaba si alguien cometía adulterio y era descubierto? Muerte a piedra. Ah, es que yo no lo voy a volver a hacer, perdónenme, sí, no lo voy a volver a hacer, porque ya va a morir. Va a pagar con la vida. Así era la ley. ¿Recuerdan a la mujer adúltera que fue llevada a los pies del Señor? Mira, hemos descubierto a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que a gastarle hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Eso decía la ley. Pero el Señor Jesús le viene a dar el verdadero valor a ese mandamiento. Porque la persona no era adúltera hasta que ¿qué? Hasta que no fuera descubierto. Y como decimos aquí coloquialmente, el beneficio de la duda, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, bajo la ley, si usted era adúltero o adúltera, pero no era descubierto, no había de qué inculparlo. Pero él viene a decir, es que el adulterio no es el acto en sí. ¿El adulterio dónde está? Corazón. Acá. Aunque usted no lo haya descubierto en adulterio o en fornicación, con el solo hecho de usted mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya usted es adúltero. ¿Recuerdan cuando le preguntaron al Señor Jesús, a ella hay que apedrearla? Eso dice la ley. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Todos empezaron a soltar las piedras, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y se fueron yendo. ¿Por qué? Porque la conciencia les acusaba de pecado. Aunque ellos no habían sido descubiertos como esa mujer en el mismo acto, ellos sabían que también tenían pecado, que no eran libres, que por el hecho de que no hayan sido descubiertos no estaban libres de pecado. Y entre esos que estaban ahí habían sacerdotes, habían rabinos, habían escribas, gente importante, que querían era ponerle una trampa al Señor Jesús. Entonces, estamos viendo acá el verdadero valor de la ley. Mateo 5, 21 al 22 dice así: 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está hablando el Señor acerca de qué? De matar. Otro mandamiento de la ley: no matarás. Pero ¿qué pasaba? El judío, ¿qué hacía? Bueno, yo sé que yo a este se las puedo cobrárselas, ¿cierto? Pero no lo puedo matar, porque si no voy a incurrir en un delito y me van a castigar. Entonces vamos a darle una pela, como decimos coloquialmente acá, vamos a darle una pela. Eso sí, que no se haga morir, pero que quede bien apaleado. Entonces, como no lo mató, no incurría en el delito de matar.
Pero el Señor Jesús vuelve y da el valor real al mandamiento. Cualquiera que se enoje, mire pues, contra su hermano, el que lo insulte, queda expuesto ¿a qué? Queda expuesto al infierno de fuego. O sea, para usted ya viene un juicio eterno. Porque el asesinato no es el acto. ¿El asesinato dónde está? Cuando Caín mató a Abel, ¿será que a él se le ocurrió de un momento a otro, va a matarlo? No. Primero se llenó de envidia, decayó su semblante, hubo un proceso. ¿Hasta qué? Hasta convertirse en el deseo de matarlo. ¿Y qué hizo? Premeditadamente le dijo, vamos al campo. Se lo llevó con engaños. Y pues estando por allá lo mató. O sea que eso ya estaba ¿dónde? En el corazón de Caín. Entonces, muy fácil usted se puede convertir en un asesino ante los ojos de Dios, aunque usted lo mate a otro físicamente, en su corazón puede ser un asesino ante Dios. Por el solo hecho de enojarse contra su hermano, de insultarlo, de desearle lo malo, usted ya es un asesino. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Sí? Y ese era el verdadero sentido de ¿qué? De la ley. Y el Señor es muy práctico. Mateo 22:36, vamos a mirar. Mateo 22:36. La pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, de estos dos mandamientos, ¿qué? Depende toda la ley y los profetas. Tremendo. Dios, ¿cómo resume toda la ley? Toda la Biblia la resume en dos mandamientos nomás. Por eso es que no hay necesidad de saber toda la Biblia para entender qué es lo que Dios quiere. Él pide dos cosas sencillas y en eso se resume todo. Ame primeramente a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Amén. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen los dos mandamientos. Porque en el primer mandamiento, que es el más grande, si ustedes ven en la ley de Moisés, los primeros ¿cuántos mandamientos eran? Para Dios. Que hablaban de ¿cuántos mandamientos de la ley? De los 10. Los primeros 4 Son para Dios. hablan acerca de Dios, pero los otros 6 hablan acerca del prójimo. Ya, ahí está resumida la ley en 2. Entonces, si usted ama al prójimo, usted lo va a matar, usted va a adulterar, lo va a engañar, va a codiciar. No, porque usted ama al prójimo, como usted mismo, ¿cierto? Ahí ya están resumidos 6 mandamientos. Y los 360 603. o 600 y pico de decretos que hay, también se resumen ahí. Y los otros 4 también se resumen ahí en el primero. Porque si usted ama a Dios sobre todas las cosas, entonces usted no va a ser idólatra. Porque la idolatría no solamente tiene que ver con adorar una estatua de yeso, sino que la idolatría puede ser también la familia.
usted pone por encima de Dios su familia, entonces puede ser un idólatra. El dinero, las riquezas, el trabajo. ¿Cuántas cosas puede usted poner por encima de Dios y convertirse en un idólatra? ¿Sí ven? Entonces, tenemos que aprender de parte de nuestro Dios, ir mirando qué es lo que realmente nos quiere mostrar esta noche. Gálatas, vamos a ir a Gálatas 2, que es un verso clave. Gálatas 2, 16. ¿Quién lo quiere leer? Daniela, ¿lo tiene? Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Cómo la ven? Parece como contradictorio, ¿sí o no? Por un lado decimos que la ley sigue vigente, pero por otro lado dice que nosotros no somos declarados justos ante Dios por la obediencia a la ley. Entonces, ¿qué mismo es? ¿La guardamos o no? Claro que sí, lo que pasa es que tenemos que entender el texto, hermanos. Nosotros bajo la gracia, igual que los antiguos, aquí lo que está diciendo es que nadie por medio de la ley que se puede justificar ante Dios. ¿Recuerdan ustedes ese joven rico que se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Guardar los mandamientos. ¿Y qué le dijo él? Todo esto que he guardado desde mi juventud, o sea, merezco la vida eterna. Yo guardo los mandamientos desde mi juventud, los guardo. Y yo no creo que haya sido ese joven mentiroso, porque el Señor conocía los corazones. Pero el Señor Jesús sabía que le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le dijo? Solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y harás tesoros en el cielo. O sea que este hombre, a pesar de que guardaba la ley a su cabalidad, fallaba en un mandamiento. ¿Cuál? ¿En cuál falló? Amar al prójimo. No codiciarás. Era codicioso, tenía muchas riquezas. ¿Y qué dice la palabra? Y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, él no se quería zafar de lo que tenía. ¿Era qué? Era una persona codiciosa. No quería soltar lo que tenía. Entonces, a pesar de que él consideraba que había guardado todos los mandamientos, el Señor Jesús sí le conocía el corazón. No, te falta uno. Tú eres codicioso. Vaya, despréndase de todo lo que tiene. No quiso. Entonces quiere decir que probablemente perdió la vida eterna por la codicia. No. Entonces, bajo la ley, nadie se podía justificar. Es más, nadie pudo. Nadie pudo. El único que cumplió la ley a cabalidad, ¿quién fue? El Señor Jesús. Él dijo: yo he venido a cumplir la ley. No vine a borrarla ni a quitarla, no, a cumplirla como es, porque ninguno la ha cumplido como es. Entonces, bajo la ley nadie se podía justificar, y nosotros pues tampoco, porque si alguien me dice hoy en día que guarda los mandamientos a cabalidad, mentiroso tampoco, porque por medio de la ley ni ellos ni nosotros. Por eso era que tenía que venir, ¿qué? La gracia.
La gracia. Porque si fuera por la ley, los gentiles entonces todos merecíamos que la muerte. Si los judíos no la guardaban teniendo la ley. Imaginen los gentiles, los que venimos de un contexto pagano, pues menos teníamos que morir. Pero bajo la gracia, Dios perdonó a través del sacrificio de su Hijo. Perdonó tanto a los judíos como a nosotros. Y entre los dos hizo un solo pueblo. Vamos a mirar otro texto, Gálatas 3:10, ¿qué dice? Gálatas 3:10. Alguien que lo quiera leer. Giovanni está aquí de leer, ¿no? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya. Y el 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, los que dependen o los que pretenden hoy en día, hermanos, justificarse por medio de la ley, están bajo ¿qué? Bajo maldición. Porque si cumple 9, 10 no. Entonces, si por esa ley, por guardar esos mandamientos, pretendemos nosotros que somos salvos, entonces estamos minimizando la gracia de Dios, su amor, su bondad, su misericordia, y le estamos dando más importancia a lo que yo puedo hacer por mí mismo. Pero como yo sé que no puedo cumplir la ley, que yo soy un pecador, que diariamente yo tengo malos pensamientos, que tengo malas palabras, malas actitudes, ¿cuántas cosas no comete uno diario? Un momento de rabia, ¿cuántas cosas, hermanos? Si hacemos un examen concienzudo de nuestra vida diaria, yo diario encuentro que cometo pecado. Aunque yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo, no codicio, tal vez, pero en algún momento me dio rabia. Y en un momento de rabia hice algo que no debía hacer, o dije algo que no debía decir. Ya. Es más, se la pongo así: usted no hizo nada malo en el día, pero tampoco hizo nada bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? ¿Le es pecado? Ya. Sencillo como eso. Entonces, diariamente vemos, hermanos, que incurrimos en el pecado en contra de la ley, pero ¿qué es lo que abunda? La gracia. La gracia. Porque si dependemos de la ley, estamos fritos. Porque por medio de la ley nadie se puede justificar y nadie realmente se puede salvar. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Timoteo. Quien lo tenga, diga yo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Muy bien, hermanita. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, Versículo 10. para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Ya. ¿Para quién fue la ley entonces dada? Para los que incurren en ella. ¿Quién es el que tiene que temer a la ley? ¿El bueno o el malo? El malo que la desobedece. Es sencillo como eso. Si yo no estoy haciendo cosas malas, porque
Porque tengo que temer a la policía si está por ahí rondando la policía. Si yo no estoy haciendo nada indebido. Pero ¿quién es el que teme? El que anda en fechorías, el que anda robando, el que anda haciendo cosas malas. Ese sí tiene que temer, porque a ese le va a caer el peso de la ley. Entonces, sin ley o con ley, si yo en mi conciencia sé que no estoy haciendo cosas malas, entonces para mí la ley no aplica, porque yo no estoy haciendo cosas indebidas. Pero si las estoy cometiendo, así no me vean, entonces para mí sí es la ley, para mí se aplica. Ya no como antes, porque si así fuera, entonces, si vamos a suponer que aquí hicieran como en la ley, el que robaba, chao. ¿Usted sabe cuántos morirían diariamente por el robo? Mire las noticias. Yo creo que ya se hubiera depurado la sociedad hacía mucho rato. Todos los días matando ladrones. Unos que roban más que otros, pero ladrones. Y fuera de eso, que matan a la gente. No solamente roban, sino que los matan. Entonces imagínese usted que todos los días cogieran a los fornicarios o a los adúlteros. ¿Cuántos quedan? Pero aunque no sean vistos, hermanos, la ley aplica para ellos, la ley divina, porque sigue vigente. Porque no adulterarás, no matarás, sigue vigente, hermanos. Que ya no se las cobran como antes, con la vida, pero ahorita es peor. La gente piensa que ahorita Dios es más laxo, que Dios es más condescendiente con el pecado, porque ya la ley como se aplicaba ya no aplica. Y por eso es que la gente hoy en día no teme y siguen haciendo fechorías y las cometen y las hacen y no, pues yo hoy voy a dormir allá en la cárcel y mañana salgo. Hago fechorías, me llevan y pasado mañana estoy otra vez afuera y siguen haciendo lo mismo. Pero piensan que porque la ley no se las cobra como antes, entonces Dios es más bueno. Y no es así, hermano. Es peor. Porque como les dije anteriormente, el que pecaba, ¿cuál era la paga del pecado? Allá. Porque la paga del pecado es que muerte. Esa era la ley que mataba. Usted la embarró, se muere. Pagaba con la vida, su pecado lo pagaba con su vida. Y ahora lo paga con el alma. Ya no con su vida física, pero sí con su vida espiritual. Es peor. Porque finalmente en este cuerpo estamos un ratito, pero allá vamos a estar una eternidad. Y el Señor dice que allá va a destruir tanto el cuerpo como el alma en el lago de fuego eterno. Es peor. Ahí dice usted, por eso él dice, si su mano te es ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres al reino de los cielos manco, cojo o ciego, que completo ser echado a donde? Al lago de fuego. Quiere decir que aquí podemos nosotros cambiar nuestro destino, ¿sí? Y temer a Dios en realidad. La ley, hermanos, fue una guía para llevarnos a Cristo. Eso dice Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Quien lo tenga lo puede leer. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Muy bien, gracias. Ese es Gálatas 3:24 y 25. Daniela, por favor. 25
dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿La ley qué era? Como un maestro que nos guiaba en cuanto a lo que Dios quiere, mostrándonos lo que era malo y lo que era bueno, ¿cierto? Pero venido Cristo, ya no hay necesidad de que se nos esté diciendo como a los niños, mire, por favor, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer aquello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Ya no tienen que estar recitándonos la ley, vea, mire, por favor no mientan, ¿sí? Por favor, vea, no codicie, vea, esto dice Dios. No, porque hasta la gente que no conoce de Dios, hermanos, sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque tienen una ley que se llama la ley de la conciencia. Aunque no sepan Biblia, saben que si van a ir a matar a otros, ¿qué? Es malo. Saben que si desobedecen a Dios, es malo. Entonces, ¿por qué Adán y Eva sin ley se escondieron cuando desobedecieron? La conciencia les acusaba, desobedecieron a Dios. Entonces se escondieron, imagínense cómo es el pecado, y sin tener la ley. Entonces la ley fue como ese maestro que nos llevó a ¿qué? Que nos llevó a Cristo, a conocer la verdadera ley que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Efesios 2:14. Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados ¿en qué? En ordenanzas. Ojo con este texto. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Recuerden ustedes que los gentiles eran menospreciados por los judíos. ¿Por qué? Porque no tenían la ley de Dios, porque eran considerados pecadores, gente aparte, que no tenían los mandamientos ni cumplían la ley de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Derribó la pared intermedia que dividía al pueblo de Dios del resto del mundo. Eso hizo Jesús en la cruz. Derribó esa pared, derribó las enemistades que habían entre unos y otros, y de los dos formó un solo pueblo, de los dos, ¿sí? ¿Y qué más hizo? Dice, en sí mismo de los dos hizo ¿qué? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso hizo el Señor Jesús. Pero dice que aquí, mire lo que dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne ¿qué? Las enemistades. ¿Y qué más? La ley ¿de qué? De los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya aquí vamos viendo qué fue lo que Él abolió. Lo que vimos al principio en el primer estudio, las ordenanzas de culto, eso fue lo que quedó abolido. Ya no tenemos que ir a ofrecer un becerro o un animal en sacrificio por el pecado allá en el templo de Jerusalén. Ya no hay sumos sacerdotes ministrando en el lugar santísimo una vez al año. Ya no hay sacerdotes ofreciendo sacrificios diariamente por el pecado de la gente allá en el templo de Jerusalén. Ya no hay que guardar el sábado, ya no hay que guardar las fiestas de Luna Nueva, el día de Pentecostés, la Pascua, sí, porque obviamente eso es una figura de lo que tenemos ahora acá, pero ya no como ellos lo hacían.
¿Cómo guardaban ellos la Pascua, los judíos? ¿Cómo era que la guardaban? ¿Alguien sabe? Ritual completo. Eso era un ritual. Y era en memoria de que era la Pascua. La salida de Egipto La salida de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué era lo que ellos comían? pan sin levadura. Pan sin levadura, ¿qué más? Vamos a ver los estudiosos. ¿Qué más se comía en la Pascua? Ramas amargas. ¿Qué más? Becerro. Se mataba un becerro o un cordero por familia según el número para comer, ¿sí o no? Y hacían una mezcla como una crema, y todo esto tenía un simbolismo, hermanos. ¿Sí? Todo eso tenía un simbolismo para ellos. Pero ahora la Pascua ya fue sacrificada. El Cordero Perfecto ya fue sacrificado, el Señor Jesús. Por lo tanto, ya no tenemos nosotros que hacer esta forma de ritual en la Pascua, pero sí lo hacemos de una manera simbólica. ¿Cómo lo hacemos ahora? La cena del Señor. Cada primer día de la semana, ¿qué es lo que tomamos nosotros? La cena. El pan sin levadura y el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo. O sea que seguimos celebrando la Pascua, pero ya no de la manera como lo hacían ellos, que era todo un ritual, y el que no lo cumplía, muerte. Ahora bajo la gracia lo hacemos, pero ya de una manera simbólica diferente, ¿sí? Pero sí lo hacemos. Para ir terminando, hermanos, entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Somos salvos por fe, sin obras? ¿Solo por la fe somos salvos, sin obras? ¿No hay que hacer nada? Miremos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, 20. Y alguien que busque Efesios 2, 8 al 10. Vamos a ir terminando. Santiago capítulo 2, versículo 20. Quien lo tenga, hermanita Cruz, por favor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Siga. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muy bien. ¿No ves que la fe, Sí, la fe actuó. ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ya. Entonces, ¿Abraham fue salvo por la fe o por las obras? ¿Qué dice? Por las dos. Por las dos. Porque la fe, No, ¿qué es la fe? La certeza La certeza, de lo que se espera. la convicción De lo que no se de lo ve. que no se ve. Y Abraham lo hizo. Por fe, ofreció a quién? A su hijo A Isaac. Isaac. O sea que la fe se puso en acción. Yo tengo fe, pero en acción. Es más, Santiago mismo lo dice. Alguno dirá, yo tengo fe. Y otro le dirá, muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que usted no tiene que mostrar que tiene fe o decir que tiene fe, sino más bien mostrar que tiene fe. ¿Por qué? Por las obras. La diferencia es que las obras que hacemos nosotros ahorita no son para salvarnos. Si usted no adultera, si usted no miente, si usted no roba, no es por eso que usted se va a salvar, porque volvemos a lo mismo, en algo ha de fallar. Y el que incurre en un solo pecado o el quebranto de un mandamiento, por pequeñito que sea de la ley, se hace culpable de todo. Entonces, no es por esas obras, yo no hago esas obras para salvarme,
sino porque ya soy salvo. Cuando usted empieza a practicar lo que Dios le muestra, es porque usted ya es salvo. En Efesios 2, 8 al 10, ¿quién lo tiene? Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el mismo texto está diciendo, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Pero somos hechura de Él, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, ¿cuáles obras no? ¿Y cuáles obras sí? A ver, ustedes son los que van a darle la conclusión al estudio. ¿Cuáles obras no? Porque si es por obras, los judíos tienen mucho de qué gloriarse, porque ellos guardan la ley mejor que nosotros. Incluso hoy en día hay judíos que todavía guardan muchas cosas de la ley y la guardan mejor que uno. Entonces, ¿cuáles obras ya no? Porque si es por las obras de la ley, las ordenanzas, entonces ellos tienen de qué gloriarse y nosotros no. Pero dicen que somos hechuras de Dios, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros en este tiempo anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras entonces Dios preparó para nosotros hoy en día? ¿Por qué creen que estamos aquí? Porque Dios dice que no nos debemos dejar de congregar. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Porque es un mandamiento. ¿Por qué presentamos una ofrenda cada domingo? Porque es un mandato. ¿Por qué tenemos que amar al prójimo? Porque es un mandato. ¿Por qué no adulteramos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no matamos? Porque son esas obras que vienen desde el pensamiento, hermanos, La moral. que siguen vigentes. Ojo, siguen vigentes. Porque si no, entonces de gana estamos acá. De gana estamos acá. Porque ¿quién dice que el pecado, que alguien que diga que dejó el pecado porque no le gustaba? Yo dejé de bailar porque, qué pereza, uno ahí bailando con otro ahí dando vueltas, qué pereza. Pereza. Si usted empieza a escuchar la musiquita, como que los pies se van moviendo, ¿sí o no? Entrando, eso, qué pereza ese whisky ahí con hielo y limón, gas. No, uno deja eso porque quiere agradar a quién, a Dios, porque el pecado es algo que entra por los ojos y que empieza a trabajar en la mente. Y yo digo, no, es porque yo amo más a Dios, ¿sí? Y es algo que no debe reinar en mi corazón. Colosenses 2:13 al 14, y este versículo sí también es clave, y yo creo que con este ya podemos ir terminando. Colosenses 2, versículo 13, 2. ¿Quién no quiere leer en la Reina Valera? Hermano Renato. Bueno, pero me gusta la Reina Valera y después lo leemos en esa versión. Reina Valera, ¿quién tiene? Yo. Léalo, hermanita, hágame el favor. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Sí. ¿Y el 14? Dice: anulando en el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Este texto da como a entender que entonces por medio de Cristo, ¿cierto?, fue clavada en la cruz que la ley, y es un texto que lo usan para decir que ya el Antiguo Testamento ya fue clavado en la cruz y ya no está vigente ni la ley ni nada. Ahí murió. ¿Cómo dice la que tiene Renato? NBI.
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Muy bien. Vamos dos versiones y yo tengo una tercera, traducción de lenguaje actual. Dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les... 13. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Quiere decir esto, hermanos, según las tres versiones que hemos leído. Cada uno de nosotros, tanto los judíos como nosotros los gentiles, teníamos una lista muy larga de pecados, la cual merecía que para nosotros significaba la muerte. Imagínense donde Dios coja y bueno, nadie cumplió la ley, entonces voy a empezar aquí a castigar a todos. ¿Quién se podría salvar? Ni los judíos ni nosotros, porque todos incurrieron en el pecado de la ley. Cada uno tenía una lista, unos más larga que otros. Yo creo que donde Dios me tenga esa lista vigente, donde la estuviera vigente, no, ya no existiera. Entonces imagina, usted hizo tal fecha, ¿se acuerda tal día, tal hora? Usted andaba por allá en esa calle oscura, ¿se acuerda? Aquí la tengo, anotadita. Y eso que es esta, mire esta, dignos de muerte. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo nuestro Dios? Por medio del sacrificio de Cristo, clavó esa acta, esa lista de pecados, la clavó en la cruz. Como el dicho, borrón y cuenta nueva. Al bautizarnos, Dios hace eso. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y las cosas son hechas nuevas. Con Dios es borrón y cuenta nueva. Así que Nelly, siéntase, mejor dicho, privilegiada, porque sus pecados ayer fueron borrados todos. Dios ya cogió esa lista y hizo así, vean, a la basura. Nelly ya es una nueva criatura, un nuevo nacimiento, porque Cristo pagó por usted y por mí y por todos los que nos hemos entregado al Señor. Y esa es la gracia. Pero definitivamente la gracia, hermanos, no anula los 10 mandamientos. Las ordenanzas de culto, sí. Esa es mi conclusión. Cada uno podrá sacar su propia conclusión de esto. Pero lo que yo sí sé, hermanos, es que por vivir bajo la gracia no tenemos libertad para pecar y para hacer lo que queramos. Para mí los mandamientos divinos de Dios siguen vigentes, porque no matarás, no adulterarás, no robarás, se resumen dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podemos pretender que bajo la gracia podemos vivir de cualquier manera. Antes, al contrario, tenemos que temer más aún a nuestro Dios, porque está en juego nuestra alma. Y depende de cada uno de nosotros lo que vamos a recibir allá, porque está estipulado para todo hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, y cada uno recibirá mientras haya estado en el cuerpo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir la recompensa allá, y tenemos que pensar desde acá, porque tenemos que pensar no en el cuerpo. Este cuerpo se va a morir, sea que usted ande en santidad o no, sea que le obedezca a Dios o no, este cuerpo muere y aquí queda, pero el alma aquí,
Así que tenemos que andar en pro de la salvación de nuestra alma, porque está en juego nuestra vida eterna para siempre, sea al lado del Señor o sea en el lago del fuego eterno. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Si tienen levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando